vamos a analizar este tema crucial para América Latina. Para ello le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento de antemano desde Río Grande do Sul, desde Brasil. Rafael Machado nos acompaña, es periodista y analista internacional. Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Saray. Buenas noches, buenas tardes. Siempre un honor hablar con Telesur. El honor siempre es nuestro recibir a nuestros invitados acá. Rafael, es importantísimo resaltar las referencias históricas que el presidente Putin ha dejado claro durante este discurso, en correspondencia y diríamos también en contraste con, podríamos citar, el discurso que escuchamos cuando concluía esta reunión entre CELAC y el bloque europeo. ¿Qué nos está mostrando este discurso de Putin con referencias históricas y con ese nivel de confiabilidad, seguridad, sin duda alguna, muy fehaciente del papel que está jugando y que jugará sin duda alguna América Latina y el Caribe? Pues es bastante interesante que Putin, por ejemplo, habló de Simón Bolívar, de Fidel Castro, de Salvador Allende, de Che Guevara, ¿sí? Entonces, todos figuras, personajes que se destacaron por la defensa de sus patrias y también de todo el continente contra la injerencia y los intereses del norte rico, sí, del occidente, podríamos decir así. Y yo pienso que Putin específicamente habló sobre esos personajes, evocó su imagen, su símbolo, su mito, exactamente como una manera sutil de despertar en nosotros, sí, en nuestros representantes que están allá, ese elemento de anhelo por transformar nuestro continente en un polo en el mundo multipolar, sí, porque yo pienso que el Estados Unidos está también utilizando sus recursos, sus influencias para penetrar nuestras estructuras, nuestras instituciones, para influenciar. Ahora está utilizando la táctica del good cop, sí, porque sabe que no es tan fuerte hoy día para derrumbar, sí, por la fuerza los gobiernos de nuestro continente, por lo menos la mayoría de los gobiernos de nuestro continente. Entonces ahora intenta con ofertas, con acuerdos, malos acuerdos, etcétera, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque Estados Unidos está perdiendo espacio en Europa Oriental, incluso en el Medio Oriente, en Asia, en África, y hay muchos estrategistas estadounidenses que consideran como un último recurso apretar, ¿sí? Su influencia, su control en América Central y América del Sur para mantener el estatus de primus inter pares, ¿sí? De primera potencia, mismo en el caso de derrota de la NATO en Ucrania, sí, mismo en el caso de un mundo multipolar, que Estados Unidos consiga mantenerse el primer para volver a ser el hegemón en el futuro, con el control, por ejemplo, de la Amazonia, del acceso a la Antártida a través de Argentina y Chile, con el control, por ejemplo, de la margen ecuatorial, sí, de los recursos de petróleo en el Caribe, etcétera. Entonces es muy importante, incluso para Rusia, que nosotros acá despertemos de nuestro sueño, en verdad, y nos consigamos construir esa fuerza soberana, esa estrategia de integración continental, para que de hecho nosotros consigamos, bueno, devolver a Estados Unidos a su continente, a Norteamérica, para que pueda ser también un actor, entre otros, en el mundo multipolar y no más el hegemón, la hiperpotencia, etcétera. Me parece interesante resaltar cuáles son aquellos elementos en tu consideración que permiten que hoy el presidente de Rusia pueda establecer ese nivel de confiabilidad en América Latina y el Caribe. Quiero poner pocos ejemplos porque son muchísimos, se nos acabaría el tiempo. El caso, por ejemplo, de Venezuela, las propuestas que lanzó ante los BRICS para desarrollar una zona económica especial en el país y establecer contacto directo, cooperación directa, asociación estratégica histórica, por ejemplo, en el caso de China. Cuba, en la reciente terminada conferencia 78 de la ONU, la posibilidad de establecer
pues cooperación en materia de innovación en el ámbito de la salud, sabiendo que Cuba es un país que podía haber salvado al mundo durante la pandemia por el COVID-19. En el caso de la propuesta de Petro, que llega desde Colombia, no solo con una propuesta de paz para el país, sino extendido a sus vecinos. Y, por supuesto, Brasil, el gigante brasileño, con esta necesidad de continuar profundizando la integración entre los países del continente. Estos pueden ser algunos matices que le da cierta confiabilidad al presidente ruso para no solo aportar y apoyar a América Latina, sino para decir: puedo apoyarles para que los BRICS pueda continuar aumentando, puedo apoyar para que exista una mayor cooperación económica euroasiática. En tu consideración, ¿cómo lo ves? Sí, yo pienso incluso que es una excelente señal toda la recepción que Xi Jinping le dio al presidente venezolano Nicolás Maduro hace una semana. Sí, es una señal excelente que él dejó de irse al G20 específicamente para recibir a Nicolás Maduro. Y bueno, eso sumado con las declaraciones del presidente Putin de que él quiere que más países de América Latina ingresen en BRICS, es un señal, pienso que se está preparando, sí, por supuesto, es algo que no tenemos como saber con certeza, pero me parece, yo podría decir, yo pienso que se está preparando el camino para que Venezuela ingrese en los BRICS. También se puede hablar, por ejemplo, de Bolivia. Por supuesto, Rusia, a ella le quería que México ingresase también en los BRICS, pero a causa de sus condiciones objetivas tan cercanas de los Estados Unidos, nosotros comprendemos la posición de López Obrador de, por lo menos por los próximos años, no dar ese paso bastante importante de ingresar en BRICS. Pero hay varias otras posibilidades. Me parece que las más interesantes, más importantes, son de Venezuela, de Bolivia. Hay la posibilidad tal vez en el futuro también de Nicaragua. Y eso me parece que se va construyendo la posibilidad para fortalecer tanto nuestro proyecto de integración, que tal vez necesite de ese impulso desde nuestros amigos de Eurasia, por ejemplo, pero también nuestra presencia allá va a fortalecer a causa de nuestros recursos, del litio de Bolivia, los recursos de la Amazonia, posibilidad de parcerías interesantes, soberanas con la Amazonia, que no es lo que la Unión Europea ofrece a nosotros, con exigencias cada vez mayores de que nosotros no podamos utilizar nuestros recursos para desarrollar nuestra economía, nuestra soberanía, como incluso denunció la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando vino a Brasil para la cúpula de Belén. Entonces, yo pienso que las parcerías con Rusia, con China, con BRICS, van a ser bien más ventajosas que esas con la Unión Europea y otros países occidentales, mismo en las cuestiones más materiales y objetivas. Él concluyó con esta última consulta y tiene que ver con lo último que pronunciaba el presidente Putin en relación con el grupo de los BRICS. Afirmaba: no es una alianza militar. Y es que pareciera que desde Occidente, desde Estados Unidos, si la alianza no pasa por lo militar, no hay alianza. No conciben una relación en la que no haya intervenciones y esa necesidad pues de lo bélico por el camino para poder relacionarse. Así pareciera, tomando en cuenta pues su diplomacia, sin duda alguna, y los últimos eventos que hemos estado viendo. Específicamente con su presencia en el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo podríamos analizar esta aclaración que me parece crucial también para entender el posicionamiento de los BRICS frente a América Latina y el Caribe? Perfecto. Bueno, nosotros sabemos todo el poder, la influencia del complejo militar industrial en Estados Unidos, básicamente dictan su política externa, tienen gran influencia en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, desde su perspectiva, ellos proyectan sus propios vicios en los otros países, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ven las relaciones de Rusia con África e interpretan algo como imperialismo ruso, como imperialismo chino también, en el mismo sentido de las relaciones chinas con África, o también las relaciones bastante positivas de Rusia con Irán, como si hubiera allá alguna alianza militar, cuando hay simplemente el comercio, las relaciones diplomáticas positivas, la troca de tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, esa aproximación, ese acercamiento entre Rusia y América Latina, por supuesto, no representa una alianza militar.
Por supuesto también, nosotros vamos a hacer nuestros negocios con Rusia, incluso negocios en los ámbitos de comercio, también militares. Nosotros en Brasil tenemos muchas industrias, muchas empresas interesantes como la Vibras, la Embraer y otras empresas importantes que trabajan en el sector militar, pero Estados Unidos no tiene nada que ver con eso. Es algo que pertenece a nuestros intereses, a los intereses de nuestro continente. Ahora, por supuesto, en el futuro, nosotros, no necesariamente con Rusia, pero hay que hablar entre nosotros. Hemos perdido el audio. En defensa de Amazonia. ¿Estamos recuperando el audio? Regiones de nuestro continente. Muchísimas gracias, Rafael. Te perdimos los últimos instantes, pero te agradecemos un montón el haber estado con nosotros. Siempre es bueno conocer qué piensan nuestros analistas sobre estos temas y, por supuesto, hacerlo desde nuestro propio territorio. Te agradezco, te mando un saludo. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos hablando sobre Rusia.